Hoy estamos en una nueva entrega de Juris al Paso y nos visita ni más ni menos que el doctor Jorge Baclini, hoy actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en Juris. Y la verdad que para comenzar, preguntarte de tu paso por el Poder Judicial. Entiendo que has venido trabajando desde los primeros pasos que se dan en el Poder Judicial, que son las mesas de entrada, los juzgados de primera instancia, hasta llegar hoy a la Corte Suprema. Bueno, Jorge, ¿nos puedes contar tu camino un poco para que la gente te conozca también? Yo siempre muy resumidamente. Sí, yo soy un judicial. Ahí va. Porque, digamos, antes de recibirme ingresé al Poder Judicial. Y entré por concurso, entré en la mesa de entrada de un juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción 9, que estaba aquí en la esquina. O sea, siempre penal. Siempre penal, sí, porque siempre mi definición y mi gusto fue penal. Ahí cuento que, digamos, uno va aprendiendo un montón de cosas en la diaria, pero bueno, lo primero que uno recuerda específicamente en el aprendizaje ahí es que aprendí a decir que no. Qué sé yo, está el juez y el juez estaba, no estaba. Para dar con el ejemplo grosero, sí, ¿no? Sí, pero era en la mesa de entrada aprender a decir que no, que es un paso muy importante porque uno aprende desde la función interna, que a veces es muy difícil, saber marcar la cancha, saber marcar los límites. Así que ese paso que fue, yo me recibí al año de estar acá trabajando, me recibí apenas cumplí 23, entonces me dio una impronta distinta cuando me recibí. Me seguí capacitando, me gusta estudiar, así que seguí estudiando un poco más y enseguida pasé a ser sumariante del juzgado. Nosotros dividíamos los delitos en la investigación de los delitos entre los empleados, quién investigaba cada uno de los delitos, porque esto siempre lo marco cuál era la política criminal que manejábamos nosotros en el año 90 en un juzgado de instrucción en la ciudad de Rosario. Y esto lo explico yo como consecuencia de muchas cosas que pasan ahora. Cómo era la desarticulación de la política criminal. La política criminal en los sistemas antiguos del sistema inquisitivo la manejaban los juzgados de instrucción. Entonces el problema que teníamos era que teníamos tantas políticas criminales como juzgados de instrucción y correccional teníamos. Cada juez definía su política criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que decidía qué perseguía y qué no perseguía y cómo lo perseguía. 15 juzgados de instrucción y 10 juzgados correccionales en la ciudad de Rosario, 25 políticas criminales. Eso explica lo caótico de lo que vino después, ¿no? Porque cuando el delito era un delito que hasta el año 90 era complicado, pero no tanto, más o menos eso no importaba. Pero cuando la criminalidad pasó a otra esfera, esto empezó a ser mucho más importante. Y ahí contaba que la división de los delitos, nosotros decíamos, ¿qué investigo? Cada empleado definía qué investigaba. Era medio caótico internamente, esto también no era bueno, todas estas definiciones. Entonces, cuando viene el sistema nuevo, cuando uno empieza a ver lo que es la impronta del sistema acusatorio, una de las cuestiones importantes que yo identifico es una política criminal que puede diseñarla el Ministerio Público. Una política criminal que va a ser unificada. Bien, mal, uno se podrá protestar todo, pero tenemos una política criminal unificada. Esto es la mayor virtud de mi punto de vista que tienen los sistemas acusatorios, más allá de la oralidad, más allá de la mejora de las garantías. Creo que poder afrontar una política criminal desde una estructura única es muy bueno y creo que es un gran logro, más allá de que habrá que mejorar, habrá que ir optimizando un montón de cosas. Cosas que uno va adquiriendo en la distinción de lo que fue lo histórico. Aquel momento donde yo era empleado y decía que investigar, yo después concursé y fui secretario, y cuando fui secretario traté de diseñar la política criminal interna y le hablaba por ahí con mis compañeros para tratar de decir, bueno, persigamos más delito económico, no persigamos ningún delito económico. El delito económico se llegaban a acuerdos en los estudios jurídicos, eran muy poquitos los casos grandes que pasaban, pero que llegaban a investigación penal, y sobre todo provincial. En la justicia provincial. Pero bueno, hoy uno ve que hay una dinámica importante en esos términos. Pero acá, en ese momento, la verdad es que no llegaba. Así que después fui secretario del juzgado de instrucción, de los viejos juzgados de instrucción. Después fui juez de instrucción, del juzgado de instrucción 15, de Rosario. Después vino el sistema acusatorio. Yo viajé 4 veces a Chile, en 4 semanas distintas, siempre en las vacaciones, en la feria, a mi costo obviamente, para capacitarme en lo que era el sistema acusatorio. Me metía en una fiscalía regional de allá, que me contactaba previamente, me metía en la fiscalía regional para ver cómo era el funcionamiento del sistema acusatorio, para estar preparado por lo que iba a venir acá, porque era todo nuevo y nadie desconocía, y aparte la impronta que veníamos dando con el trabajo que se manejaba con el INESIP y fundamentalmente con el CEJA, era una impronta totalmente diferente a la que se trabajaba en toda la República Argentina.
Así que me metí ahí, y hay muchas anécdotas que uno puede contar, pero Sí, me acuerdo sí. que un invierno estaba yo en Santiago de Chile, en la Fiscalía Oriente, hacía un frío bárbaro el jueves, yo ya me volví el viernes, estaba cansado porque eran reuniones, y estaba el fiscal regional ahí trabajando, 10 de la noche, yo tenía 40 años en ese momento cuando estaba ahí, me mira y me dice, pibe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, doctor, dígame, ¿para qué quieres ser fiscal regional? Y yo tengo entusiasmo, quiero aportar, quiero cambiar, pero mirame a mí, son las 10 de la noche, 10 y media, estamos acá, mis amigos están cenando, porque él había sido juez del sistema viejo. Entonces me dice, ¿por qué no te quedás siendo juez? No, le digo, yo quiero algo diferente. Y bueno, después generamos otra charla en función de eso. Pero bueno, ahí me marcaba también impactos donde las cargas de trabajo pasaban a ser del Ministerio Público y dejaban de ser de los jueces. Hoy los jueces no es que están holgados, obviamente que los jueces tienen una carga de trabajo importante, los jueces penales deciden en audiencia, eso significa un estrés, y tienen el trabajo en audiencia. Pero lo bueno es que no tienen retraso. El sistema puede tener retrasos porque no puede fijar todas las audiencias a tiempo, pero el juez no tiene retraso. Y lo más crítico de todo el sistema judicial es lo que uno cuando ve para atrás dice, hoy tengo que manejar todo esto que tengo para atrás, ¿no? Y hoy lo tiene la fiscalía, esa carga de trabajo. Entonces, hoy el problema lo tiene la fiscalía en esos términos, Ahí ¿no? va un poco esto, y después quiero tener tu opinión también en relación a el tema de narcomenudeo, que hoy también lo estuvimos conversando con otra invitada que tuvimos al programa, y las políticas, ¿no? de drogas y criminal en general. Pero en relación a esto que vos te estás comentando, algunas cuestiones a mejorar, que claramente, seguramente vos las observaste y la venías observando ya cuando estabas como fiscal, digamos, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos para adelante en relación al funcionamiento de las fiscalías? Y ni hablar también después del trabajo de los abogados que venimos acompañando, ¿no? Depende del lugar en el que estamos. ¿Algún aporte que puedas hacer o reflexión al respecto? Sí, a ver, el trabajo en realidad es una visión más global la que te puedo dar. Después puedo hablar un poquito más del Ministerio Público. En realidad el sistema fue un sistema que empezó como se pudo, porque los cambios requieren una decisión de conjunto, y la verdad es que cuando el cambio viene con una corporación que estaba bastante reacia al cambio, y que normalmente está reacia al cambio porque el cambio significa una impronta distinta, que me cambien toda la práctica, me cambien todo el modelo de trabajo que tengo. Acá en la reforma procesal penal, que venía trabajándose hacía 15 años, desde el 91, la verdad es que si no se definía, vamos a meterla, no arrancaba más. Entonces hubo una decisión política que digo, bueno, ya está, entra, como sea. Y eso hizo de que arrancara como estábamos. Y estábamos en una situación de precariedad. Yo siempre marco, en la región 2, nosotros arrancamos con 37 fiscales. Hoy hay más de 110, 120 fiscales. Entonces, y yo tenía, en aquel momento teníamos una ciudad muy crítica también en términos de cantidad de homicidios y en términos de conflictividad, quizás bastante peor de la que pasó hace 2 años atrás. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cómo hicimos? Y bueno, la verdad es que era un desafío importante. Mi esposo me decía, ¿para qué te pasaste? Y bueno, qué sé yo, viste, cada uno toma decisiones en función de lo que se siente bien. Y la verdad que yo siempre marco, no duré en ninguno de mis trabajos más de 6, 7 años, porque siempre fui buscando la impronta de cambio, porque en mí está esto de estar, no sé si creciendo, sino que diciendo, bueno, acá mi momento aquí se agotó y tengo que buscar otra cosa para aportar otra cosa desde otro ámbito. Entonces, que ya te lo había advertido el fiscal chileno. Sí, exacto. Ya te lo había dicho. Pero acá esta charla fue distinta. No, y capaz que más pesada. Quizás no con más peso, ¿no? Eso no hay duda. Que sepas sistema, que ya te habían advertido. El sistema tiene mucho por mejorar, naturalmente. Nosotros tenemos que mejorar nuestro nivel de litigación en las partes, en todos los contendientes. Tenemos que también mejorar los estándares investigativos, que ahora se está trabajando bastante en los estándares investigativos. Tenemos que mejorar muchísimo los tiempos de duración de los procesos, los tiempos de fijación de las audiencias. A nivel provincial no estamos tan mal, pero en Rosario sí tenemos una situación crítica porque tenemos muchos juicios orales atrasados, están pendientes de fijación, y eso no puede pasar, porque cuando uno se pone a pensar que la estructura movió una investigación que puede tener mayor o menor complejidad y llevó el caso para que esté a la espera de un juicio y que se demore 6, 8 meses, 10 meses la fijación de juicio,
la verdad es que el sistema no está reportando bien. Entonces hay que analizar el funcionamiento de las estructuras, qué necesidades hay en relación a mayor cantidad de recursos humanos, en este caso puede ser jueces, porque cuando uno ve la dinámica y dice, bueno, de aquellos 37 fiscales que yo les dije, sí, hoy hay 120, bueno, ¿cuántos jueces consecuentes tiene que haber para poder materializar adecuadamente la cantidad de audiencia que mueven los fiscales? Entonces los tiempos de resolución son muy, muy importantes. Creo que en términos de la criminalidad que hoy se persigue, el abanico de la criminalidad se ha ampliado muchísimo, de lo que yo mencionaba antes en relación a lo que manejábamos en un juzgado de instrucción. Nosotros manejábamos, la verdad, todo lo que proveía la policía. Y lo que proveía la policía era lo que la policía quería proveer. Entonces, y con la prueba que la policía quería llevarnos. Entonces, los delitos sexuales venían todos, la verdad, sucios, contaminados, no podíamos generar nada. De hecho, yo me acuerdo que hicimos un estudio de los delitos contra la integridad sexual que ocurrían en el año 2013, 2012, aquí en los juzgados, y uno veía que la cantidad de resoluciones eran falta de mérito y sobreseimientos consecuentes. Claro. Y muy pocas condenas realmente, entonces, y la cantidad de casos eran poquitos. Cuando nosotros empezamos aquí, que empezamos en la casa aquí cerquita, calle Montevideo, es una casa que enseguida se quedó chica, lo primero que advertimos es que cuando empezamos a tener receptividad en determinado tipo de delitos, la demanda enseguida se incrementó. Y no es que aumentaron los delitos contra la integridad sexual o aumentaron los delitos de violencia de género, sino que se dieron a conocer. La cifra negra bajó. Y eso generó una visibilización importante y la demanda creció muchísimo, entonces había que tener estructuras para afrontar esa demanda, que hoy veo que con la cantidad de recursos se va pudiendo manejar bastante mejor, con personas que están capacitadas y que van pudiendo dar respuesta. Entonces ahí uno va focalizando toda una dinámica, la verdad que es mucho más aceitada y que permite perseguir una gama de delitos diferentes a la que tradicionalmente perseguíamos. Siempre digo que mientras nosotros, entre los viejos juzgados de instrucción, nos peleábamos para ver quién no investigaba, hoy los fiscales se pelean para ver quién investiga la conexión de casos para obtener un resultado. Porque nosotros, a trabajar en el fragmento de juzgados, cada juzgado entraba de turno una semana. Este caso, si tenía una conexión con el caso que había entrado en el juzgado de al lado, era muy difícil establecer la conexión, salvo que la estableciera la policía. Entonces, quien manejaba un poco la política criminal o directamente la política criminal era la policía, y una policía que no tenía control. Entonces esto también genera toda una dinámica compleja. Hoy tenemos una policía de investigaciones que trabaja más relacionada con el Ministerio Público. Si a mí me preguntan, creo que el Ministerio Público tiene que tener su policía de investigación. Me parece que eso a futuro tiene que ser así. Por lo menos la parte tecnológica de la investigación, me refiero a todo lo que es análisis de laboratorio, de lo que es digital forense, lo que es el laboratorio químico y determinadas técnicas en particular de investigación, tiene que estar sí o sí en manos de la Fiscalía. Y también creo que la Fiscalía debería tener un grupo de investigadores para poder trabajar directamente. Hoy trabaja con la PDI, no es que esté mal, pero yo creo que los diseños policiales en la investigación bajo la órbita del Poder Ejecutivo no son los más idóneos para Latinoamérica. Cuando uno va a ver, dice, bueno, el modelo del FBI, el modelo del Scotland Yard, el modelo de la policía francesa, el modelo de la policía inglesa, bueno, de francesa o alemana, dice, bueno, esto sí, pero yo también quiero ese modelo, pero tengo un modelo con policías con un salario mucho más alto, con policías con capacitación permanente. La infraestructura, perdón Jorge, también la infraestructura, porque esto requiere una inversión extra que no es solamente del Poder Judicial, digamos, ¿no? Acá requiere otro tipo de elaboración de política pública, quizás, no solamente hoy estamos hablando un poco más de la política criminal judicial, pero me refiero más que a lo que es la política pública, inversiones, y la previa también. Yo creo que vos, en tu andamiaje por el derecho penal y hoy que estás en esta función, has visto que también se requiere, creo que además de las inversiones, esto que va concatenado a lo que vos estás planteando, una inversión en la prevención también, ¿no? Claramente, hoy justo yo te tocaba el tema de lo que es lo que le decimos narcomenudeo y demás. Yo creo que la prevención para llegar a esta instancia, políticas sociales, bueno, seguramente hay muchas más, claro, eso van a reforzar y van a ser necesarias a todo esto que vos estás comentando, y yo creo que son primordiales, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, no, vos también hablábamos de este tema. ¿Qué opinión te merece la ley de narcomenudeo y lo que es la provincia de la política criminal, ¿no? En relación a tu función, más que nada. Mira, yo fui uno de los pioneros en esto. Yo siempre proclamé que
es más, tengo varios artículos publicados acá En Juris. Sí. Donde, digamos, yo siempre pensé que la persecución del microtráfico tenía que ser una prioridad para la provincia de Santa Fe, y eso generaba un montón de críticas de gente que no conoce la temática de cuáles los problemas que nosotros tenemos. Entonces todos decían, vos querés perseguir al consumidor. No, eso no interesa perseguir al consumidor. El consumidor es una consecuencia que tiene que tener su respuesta por los ámbitos adecuados, sobre todo por la salud. Pero el problema, uno de los problemas que tenía la ciudad de Rosario, era el tráfico o el microtráfico de droga y la distribución de droga, que en la menor escala produce mucha plata. Y ese movimiento de dinero que un búnker genera y que la distribución de droga generaba un montón de situaciones de altercados gravísimos, letales en los territorios y en los barrios. Entonces, una banda que se pelea con la otra por manejar el territorio, 3 muertos. Una banda que tiene problemas internos, 3 muertos. Y todo esto era una situación con una ciudad que con aquel contexto político-criminal que yo les di en el año 90, que se extendió hasta que tuvo la impronta del sistema nuevo, nos llegó a decir un poder judicial que no estaba en condiciones de dar respuesta a la problemática, una policía que estaba desarticulada y con una situación de no tener un manejo político de cómo tenía que articularse, generó una situación que se desbandó. Junto con esto, una política criminal que era manejada por la justicia federal, que entendía que perseguir al microtráfico era perseguir al consumidor, desarticulaba todo lo de esto, entonces no había control. Entonces nosotros que proponíamos, miren, a nosotros pásennos la justicia de falta, pásennos la justicia de menores, pásenme el microtráfico, porque yo creo que la política criminal tiene que ser una. Y aquí nosotros no tenemos una política criminal única porque tenemos la justicia federal. Que no es por una crítica sí o no a la justicia federal, sino porque la política criminal tiene que ser una. Yo tengo que poder perseguir como estructura de persecución, y hoy lo digo con más libertad porque estoy fuera, porque antes decía, no, vos porque querés tomar poder, no, ahora no quiero tomar ningún poder. Y quizás desde el Ministerio Público se enojen o no les guste esto, pero la política criminal tiene que ser única, hay que darle el poder de poder decir, bueno, ¿cómo diseño mi política criminal? Acá qué problema tenemos, cuando uno empieza a ver. Y el narcotráfico está, y sí, la droga sale de los puertos, entonces nosotros tenemos en 40 kilómetros de costa, 29 puertos, entre puertos públicos y privados. Los controles sobre los puertos. Y no, yo si veo que en Dubái encontraron droga de acá, en España encontraron droga que salía de acá, no 1 kilo, 1400 kilos. Entonces uno dice, bueno, acá tenemos un problema de control. Eso es lo que se detectó. Claro, y sale de acá. Entonces, eso es una consecuencia que genera un movimiento de dinero importantísimo. Sí, total. Pero el otro movimiento de dinero, que es la parte de droga que se genera aquí, que yo creo que gran parte del movimiento del microtráfico de droga que se gestionaba en provincia de Buenos Aires, en lo que es el AMBA, se vino para aquí. Ahí hay unas cuestiones políticas que yo pienso que fueron las razones, pero Rosario se convirtió en un polo donde Córdoba distribuía a Córdoba, y al AMBA le abastecía con toda la producción de lo que venía del norte, de cocaína y de marihuana por el río. Entonces se convirtió aquí en el polo justo, y eso generó esta disputa por el microtráfico, los dos niveles que uno dice. Paralelamente generó también que empezó a haber movimientos de dinero en negro. El movimiento de dinero en negro potenció muchísimo lo que es el delito violento, porque andaba a matar, andá a tirar un tiro, un sistema andá a económico extorsionar, paralelo. generó un sistema económico fuerte paralelo, que hoy está teniendo mayor control. Paralelamente se encarcelaron a las primeras, segundas, terceras cabecillas de las organizaciones, pero siguieron operando de las cárceles, un reclamo fuertísimo, ¿no? Usaban teléfonos celulares y orquestaban todos los delitos de la cárcel. Una situación, ahí la llamaban home office del delito, porque trabajaba desde la cárcel, y la cárcel, yo pienso, ¿y qué pasa acá? Y claro, la cárcel le da cobertura, le dio posibilidad de poder de tener sobrevivencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en la calle, afuera, entonces en la cárcel tiene mayor protección. Sí, claro. Todo esto, hay un mecanismo donde uno empieza a observar desde la política criminal que tiene una situación de crisis y de potenciación. Entonces el microtráfico, para mí, que yo esto lo marqué ya en el año 2015, era una situación de prioridad. Repito, acá todo el mundo decía que no. Me acuerdo que el senador Enrico era uno de los que me llevaba para todos lados porque él estaba de acuerdo.
hasta que yo me acuerdo que lo hablé con el gobernador Lifchi y él no estaba convencido y después yo se lo volví a explicar y en la apertura del año judicial, que fue el 1 de mayo, no me acuerdo bien, del 2018, él pidió que se sancione la ley de microtráfico. No se sancionó en aquel momento, pero bueno, ahora se hizo y yo veo que eso permite manejar la política criminal a través de un control mayor. Creo que en esto hay una gran evolución, hay mucho más por mejorar, pero hay una reforma pendiente que es la reforma policial. Esa es una reforma pendiente que hay que pensarla y trabajarla bien y hay que implementarla lo más rápido posible. Sí, y siempre acompañado por ahí también de la cuestión social, ¿no? De la cuestión de inversión social también, que creo que trasciende, digamos, en política pública, que nos abarca a todos, ¿eh? No solamente, digo, desde el rol que uno ejerce. Yo siempre cuento, mirá, lo que son políticas sociales, siempre cuento, estábamos en la fiscalía ahí, y venía un grupo de madres, doctor, ¿quieren hablar con usted? Bueno, pase. No podemos vivir más en el barrio. ¿Qué pasa? Bueno, no, esto, el tiroteo, no podemos salir robo, era una situación, no podemos vivir en este contexto crítico, usurpaciones, amenazas, lesiones, golpe, arrebato. Bueno, ¿qué hago? Entonces ahí me puse a pensar, hablé con una empleada, porque tampoco tenía mucho empleado, y le digo, sentate a analizarme, Jorgelina, sentate a analizarme todo el contexto delictivo que ocurre en este territorio. Y fíjate qué podemos hacer para buscar dónde allanar, dónde hay armas de fuego dando vuelta, dónde hay personas con pedido de captura. Y bueno, y pensamos en ese momento, hicimos esa primera experiencia, no me acuerdo si fue en Santa Lucía, metimos como 70, 80 allanamientos juntos. Atrás hablamos con el Ministerio de Seguridad, metimos un policiamiento fuerte del territorio y el territorio se pacificó. Pero esa pacificación duró lo que puede durar el reacomodamiento del delito, 2 meses. Claro. A los 2 meses la situación estaba crítica de nuevo, entonces venían a pedirme otra vez lo mismo. Yo lo volví a hacer y la tercera vez que lo vuelvo a hacer digo, no puedo hacer más esto porque no tiene sentido. Entonces hablé con el gobierno y le digo, miren, si nosotros no desarrollamos un plan extendido con políticas sociales atrás y políticas integrativas atrás, no podemos hacer. Hoy, nosotros en aquel momento lo llamamos después que se creó el plan de intervención multiagencial, hoy no me acuerdo cómo se llama, pero hoy se sigue desarrollando esa política de intervención amplia, donde se pacifica mucho el territorio, pero atrás empieza con un modelo de planificación. Nosotros lo implementamos fuertemente en Grandoli y Gutiérrez, donde teníamos también una cantidad de 8 a 10 homicidios anuales y territorios todos tomados. Yo siempre me acostaba, el destacamento policial de ese lugar estaba tomado. Y el territorio público todo tomado por los privados, pasillos. Bueno, nosotros metimos los allanamientos, entramos también con la justicia federal allí, con autorización judicial obviamente, se detuvo a algunas personas, identificamos a todas las personas, censamos a todas las personas que habían ahí y después se hizo todo un proceso de pacificación que al año daba casi el delito reducido al 5% y la gente con amplia gama de satisfacción. Creo que esas políticas son complementarias porque el Estado, aquí se ha pasado a lo que se llama gobernanza criminal, que es donde el Estado está ausente y cuando el Estado está ausente, las organizaciones criminales toman el territorio y reemplazan las funciones del Estado. Y aparte lo peor que nos pasa es que el modelo de persona es la persona que comete el delito porque aparece con un arma de fuego, aparece, digamos, con dinero, con el auto nuevo, con posibilidad de acceso a bien. Entonces los chicos que no tienen, que el Estado no le está dando una salida, terminan diciendo, yo me hago esto. Sí, suele ser a veces un poco la foto de la justicia penal juvenil también, ¿no? Uno que lo ha trabajado conoce también esa cuestión. Jorge, hablando un poco del rol de él como ministro, ¿no? Tu reciente, podemos decir todavía, incorporación, porque sos una de las últimas incorporaciones, siempre, bueno, desde en este último tiempo hemos visto que se ha empezado a oxigenar un poco el Poder Judicial en sus altos mandos. Vemos también los reclamos sociales por la incorporación de mujeres, ¿no? ¿Cómo ves vos esta transición? Que me parece muy interesante lo que vos tenés para decirnos al respecto, porque conocés el Poder Judicial desde adentro, desde primera línea, desde el año 90, como nos contabas, y habiendo pasado por un montón de lugares, habiendo estado en lugares muy sensibles,
en lugares de poder muy sensibles. ¿Cómo te encuentras ahora en esta nueva etapa que se inicia, que ya inició, con esta renovación de la Corte y que va a traer más renovaciones por las salidas ya anunciadas, incluso por el mismo secretario de Gobierno? Sí, a ver, yo tenía un panorama bastante claro de lo que es y de lo que estaba pasando, porque siempre estuve vinculado muy directamente al sistema, así que trabajé, mis amigos, gran parte de mis amigos son de aquí, de la parte civil, de la parte laboral, fundamentalmente de la parte penal, entonces uno se mueve y se nuclea y escucha un poco de todo. Y después cuando entramos, lo que empiezo a observar particularmente es que el sistema está, el Poder Judicial de la provincia está atrasado. Yo creo que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe tiene un atraso estructural de mucho tiempo, donde nosotros vamos a otras provincias y nos llama la atención de cómo están, de cómo han evolucionado, de cómo han cambiado, y uno dice, pero ¿por qué esto no lo tenemos? En muchos ámbitos. Desde lo que yo veo hay digamos parte de superintendencia y fundamentalmente aspectos jurisdiccionales, desde lo que no se ha avanzado. Los aspectos jurisdiccionales mucho tiene que ver la ley, que nos cambie procedimientos, eso sí es importante, pero por otro lado hay improntas que sí se han empezado a mover, no en los tiempos que por ahí yo hubiese pretendido, que es por ejemplo la oralidad, de los sistemas de oralidad civil, que han avanzado, pero han avanzado a pasitos. Y la verdad es que hoy uno va y ve que se trabaja de una manera totalmente diferente. El modelo de juzgado es un modelo que ya está caduco, ya no se usa más. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, mira, se trabaja con oficinas de gestión judicial, el modelo que trabajamos nosotros en penal, con sistema de audiencias, dos audiencias fundamentales, la audiencia preliminar de admisibilidad de prueba, que puede ser una audiencia de conciliación conjuntamente, y después la audiencia de producción de prueba, que es la audiencia de juicio, específicamente, pero ya con un desarrollo mucho más rápido y con gente que trabaja en lo que es la gestión de audiencias. Y si no, hay modelos que son intermedios, que pueden ser más evolutivos, como puede ser lo de gestión asociada, es decir, que nosotros lo podríamos haber implementado acá cuando se hizo la separación de los juzgados de familia, cuando se hizo la separación de los juzgados extracontractuales. ¿Por qué? Porque dividimos la estructura de empleados de que tenía un tribunal colegiado en tres juzgados. Y la verdad que hay áreas que son comunes, que la podríamos haber dejado allí donde separamos tres juzgados. En tres juzgados podríamos haber dejado dos empleados para que sigan manejando la mesa de entrada y este otro empleado buscarle otra función. Más con la digitalización, que uno va viendo y dice, bueno, pero si digitalizamos, ¿para qué tenemos tanta estructura aquí? Está bien, uno va reacomodando empleados, pero nosotros podríamos haber pensado en optimizar el recurso de otra manera, y la verdad que seguimos con el modelo estanco de estas estructuras. Entonces allí uno empieza a pensar, decir, bueno, el sistema informático, que es un sistema informático que en su momento fue buenísimo, sí, pero hoy ya está teniendo los problemas de un sistema que se está teniendo a ser obsoleto. Vamos a ver si podemos darle una impronta nueva, de cambios y de modificaciones. Y después, cada vez que vamos avanzando, decimos, bueno, el bus federal, que es un sistema de conexión que está dando vuelta, nosotros lo aprobamos ahora en la acordada de la semana pasada, y que desde que nosotros arrancamos fue uno de los temas que surgió porque los jueces civiles lo pidieron. Bueno, ahora lo instalamos, pero son todas cosas que hace tiempo que estaban dando vuelta en otras provincias, y que la impronta, es decir, ¿por qué no están acá? Bueno, hoy la estamos teniendo, junto con un montón de cambios más, que creo que nos están mostrando que hay necesidades puntuales, y son necesidades sobre las que hay que trabajar. Yo siempre digo que hay que tener una visión adecuada de dónde están los recursos, y si esos recursos en los lugares donde están sirven para dar respuesta a esos lugares. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay recursos creados por una cuestión formal, pero yo no puedo pensar que un juzgado con una carga de 200 expedientes al año sea necesario, o tenga una estructura tan grande replicada a lo que es un juzgado de Santa Fe o de Rosario. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo readecuar los recursos, cuál es la forma más óptima de los recursos, porque aquí uno dice, bueno, vamos a pedir recursos más para Rosario. No, para nada, si nosotros tenemos la forma de repensar los recursos, entonces tenemos que repensarlo. Tenemos carencias que vienen ya dadas, y todo lo aceptamos, y la verdad que no podemos aceptar seguir trabajando, como hablábamos recién, sin los equipos interdisciplinarios. Nosotros tenemos que fortalecer ese área, sí o sí, es fundamental. No podemos estar dando vuelta
con un sistema o un modelo de sistema que no da la respuesta de calidad que esto requiere. Entonces, vos me ponés a mí, para darle un ejemplo, para que tome una decisión que requiere un trato particularizado, yo no lo puedo dar. Yo no lo puedo dar. Entonces, porque aparte sos abogado, Jorge. Somos claro, abogados, no estamos formados ni como psicólogos, ni Sí, como sí. trabajadores sociales, ni somos médicos, ni mucho más Sí. lejos. Y se requiere innecesariamente la interdisciplina. Hoy eso es fundamental para los que ejercemos la profesión, contar con equipos interdisciplinarios. Y ni hablar también de esto que vos hablabas de la refuncionalización o readecuación de recursos. Los que ejercemos la profesión estamos totalmente, siempre al tanto, tratamos de optimizar también nuestro tiempo, y cuando atendemos a nuestro cliente, tratamos de ver que esa mejora que se haga desde el Poder Judicial va a impactar directamente en el justiciable, no nosotros, ni hablar nosotros en el desempeño de la profesión. Pero no hay duda de que si nosotros podemos brindar, desde el Poder Judicial se brinda una mayor calidad de optimización del servicio, a nosotros en la práctica diaria nos libera y nos fortalece más, nos hace mucho más ágil para darle la respuesta al cliente, porque a veces pasa, y seguramente no te es ajeno este comentario, que a veces la sociedad o ni hablar los clientes que uno tiene en el estudio, ve muy lejos el Poder Judicial, la palabra, el Poder Judicial con lo que pasa en la realidad. Y a veces estas estructuras estancas de antaño, de muchos años, de la idiosincrasia, incluso, ¿por qué no?, de la provincia, hace que se profundice esa distancia. Es una sensación, va por ahí, es verdad lo que estoy diciendo, te resuena esto, digamos, porque lo venís desde el fuero penal, lo viste. Sí, totalmente. En el resto de los fueros lo tenés que connotar o no, digamos, Sí, sí. esta lejanía, ¿no? Sí, yo creo que el sistema tiene que atender a la gente, los reclamos, y dar respuesta, y que esta respuesta sea de calidad. Obviamente que la respuesta no siempre va a ser la respuesta que el otro espera, Por pero supuesto, claro. la expectativa tiene que ser esa. Entonces tenemos que esto tiene que ser en un tiempo que te permita a vos razonablemente entender que mi relación conflictiva está cancelada o no. Porque esto también es cancelarlo, es hacer el duelo, decir, mira, esto se terminó o no, agoto mis instancias o no. Pero podré estar enojado con el sistema o no, pero el sistema me dio respuesta. Nosotros tenemos por ahí muchas deficiencias en esto. Entonces hay lugares del sistema, justicia laboral de Rosario, justicia de familia, Sí. que son lugares que uno ve que están en situación crítica. En penal estábamos en una situación crítica, hoy estamos en una situación menos crítica, bastante menos crítica, porque de resolverse en 6 años, 5 años de promedio, hoy está manejando un promedio de 1 año y medio a 2 años. Obviamente que esto hay que seguir achicándolo. Obviamente que esto naturalmente tenemos que hacerlo. Pero bueno, hay que ir trabajando y viendo dónde hay que optimizar el sistema. Y la readecuación de recursos, la optimización de los sistemas informáticos. Ahí estamos manejando el sistema informático de la parte penal, que no es nada que ver con el CIFE, con el de la parte civil. Es un sistema que fue actualizado la última vez en el año 2017. Entonces nosotros en el Ministerio Público, ¿qué hicimos? Yo contraté 5 personas y creé un sistema nuevo para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un sistema que se llama Heimdall, que funciona con un sistema nuevo que lo fue diseñando el Ministerio Público conforme a su necesidad, y observando de que el sistema de que estaba dado en la parte penal era un sistema que nunca se fue actualizando y quedó decadente. Y estamos funcionando a uno el sistema penal con un sistema del año 2017, sin actualización. ¿Qué hicimos? Aquí había una propuesta del doctor Herbeta de hacer un convenio con Tucumán y traer el sistema que tiene Tucumán, así que lo trajimos y estamos haciendo una prueba piloto en San Lorenzo, que creo que la vamos a poner en marcha antes de fin de año, juntamente con una situación que uno tiene que marcar, que está la provincia bastante bien, que tiene que seguir mejorando, pero está bastante bien, está muy bien, que es el tema de edilicio. Porque en el tema de edilicio ha habido una construcción de edificios en todo lo que es los edificios de la periferia. Ahora está terminando el edificio de San Lorenzo, que se amplió, que se inaugura el 3 de diciembre. Se está terminando el edificio de Casilda, que calculamos que para fin del año que viene. El de Santa Fe, calculamos que para mediados del año que viene se va a terminar. Y cuando uno empieza a ver, sí, hay lugares donde todavía no hay estructuras adecuadas. Esperanza, Villa Gobernador Galvez, Melincué, Venado Tuerto, que nos vamos a reunir antes de fin de año, esperamos poder reunirnos para hacer el proyecto. Pero ya vamos hablando de pocos lugares donde queda las condiciones de edilicia no son las óptimas, las adecuadas, pero los grandes problemas de edilicio más o menos se fueron solucionando. Entonces ahí uno ve que hay un sistema que ha funcionado
¿Mm? Pero hay que seguir trabajando en todos los otros aspectos que venimos marcando. Sí, ¿no? y sobre todo también lo que hablábamos hoy cuando preparábamos la entrevista de también impulsar el tema de cubrir las vacantes del interior o los trabajos que haya que hacer en el interior, ¿no? Porque en el interior muchísima gente, vos te consta, ha decidido formar su proyecto de vida, Sí, los sí. conflictos se han trasladado, no solamente están en las grandes urbes, porque a veces ponemos el foco donde más se nota, pero el interior de toda la provincia, ¿no? Digamos, requiere estos que se mire, que se los mire, que se los trabaje y que también se le dé una respuesta como todos los ciudadanos, ¿no? Tanto acá como en el interior de la provincia. Hablamos de la comunicación, ¿no? De la importancia de la comunicación hacia la ciudadanía de la Corte. ¿Consideras que hoy la Corte comunica, llega al ciudadano con las políticas que hace? ¿Hay una apertura comunicacional sobre el rol de los jueces? Entiendo que sí, porque hemos tenido varios ministros y varios funcionarios en este programa se han acercado y hemos acercado al colega, que es la mayoría del público que nos mira, al funcionario, que a veces lo ve en su despacho. Como vos quizás muchos te conocen en tu despacho y no te conocen más cercanamente. ¿Considerás que viene un cambio en la Corte en ese sentido? A ver, nosotros no tenemos política comunicacional. El Poder Judicial no tiene una política comunicacional. Sí, hay una apertura de muchas personas a poder acercarse y brindar la opinión personal, como puede ser esta opinión personal que yo estoy dando. Pero no tenemos una política comunicacional dentro de lo que es la estructura, donde la estructura dice esto es lo que nosotros damos, esto es lo que brindamos, en forma, digamos, más agresiva, si se quiere, en todo lo que hacemos. Nosotros no tenemos una política comunicacional, esto lo venimos remarcando, se está haciendo un concurso para la zona sur, para un prensa, pero bueno, tenemos que también dimensionar que la estructura no es un prensa, sino porque acá, digamos, muchas veces la solución era, bueno, ponemos uno. Y a veces vos te decís, ¿cómo es la política? Y la política comunicacional en todo lo que es el sur de la provincia, donde viven 2 millones de personas, donde tenés estructuras, ciudades más grandes, ciudades más chicas, la verdad es que requiere una red que me aporte información y que nosotros, ministros de la Corte, digamos, esta es la política comunicacional. Bien o mal, esta es la política comunicacional. Claro, Y nosotros no tenemos esa política comunicacional, porque a cualquiera que yo le pregunto dice, ¿qué informan? Y se informa aisladamente algunos hechos, algunos sucesos y nada más. Juicio por jurado, aumento del IVU. Pero todo muy Sí, sí. puntual, digamos. Nosotros no vendemos el producto, para decirlo de alguna manera, que es política, eso es política comunicacional. Nosotros no tenemos esa visión. Sí, está Claro, bien. no informamos. Entonces, o a veces como otros dicen, sí, hay una política comunicacional que es no informar, o informar fragmentadamente, ¿no? Bueno, yo si es eso, no quiero eso. Entonces en eso nos estamos preparando también para poder afrontar un cambio de dinámica que yo creo que es fundamental. Te vuelvo a decir, nosotros tenemos que mostrar las cosas que hacemos para bien o para mal, para someter a crítica las situaciones, somos un poder del Estado y tenemos que dar a publicidad la mayor cantidad de actos posible porque eso permite el control. Yo creo que estamos en una visión donde tenemos que dar transparencia a todo lo que se hace para poder escuchar otras visiones y decir, bueno, este es el nivel de progreso que queremos para el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Sí, y además también para el ciudadano, ¿no? Para el ciudadano, todos los que... Obviamente y los siempre operadores, mirando eso, siempre sí, sí. mirando eso, que son los Sí, que sí. por ahí aportan también para que funcionen los poderes del Estado. Claro. Noelia. Jorge, para ir terminando, porque bueno, ya más o menos estamos en el tiempo que la gente más Sí, o menos Nos vamos a cansar. Nos consume, sí, igual da para un No, montón de preguntas no, más. Vamos a dejar un montón de temas para que Sí, vuelva. sí. ¿Cuál crees vos? ¿En qué están trabajando? Algo que nos puedas anticipar. ¿En qué se está trabajando en la Corte como para el año que viene? Nos acabas de contar que acaba de salir recientemente lo del BUF federal, que para nosotros quienes litigamos es una bendición máxima, porque es donde más problemas tenemos, donde más se nos paran los juicios. En esas pequeñas grandes cosas, pequeñas grandes deudas que la ciudadanía, incluyéndonos, ¿no? Estábamos esperando. ¿En qué están trabajando actualmente? ¿Qué se viene para este nuevo Poder Judicial? Mira, digamos, siempre hablamos de las dos dimensiones. En el ámbito jurisdiccional, nosotros tenemos, digamos, la pretensión de cambios más fuertes en el tema de oralidad civil, de tratar de oralizar la mayor cantidad de procesos posibles. Después de ir viendo la posibilidad de alguna reforma legislativa, yo creo que lo mejor es no hacer reformas legislativas con pretensiones tan grandes porque eso es más difícil de lograr, sino que lograr esas pequeñas improntas, por lo menos en la parte civil creo que nos va a dar un nivel diferente.
Y más seguridad jurídica. Y mucha más seguridad jurídica. Creo que el sistema de litigación por audiencia es un sistema que es más rápido, sí o sí, y que permite la resolución con mayor calidad porque la persona está escuchando los argumentos y decide en función de eso. Después, en la parte laboral, hay un trabajo que requiere un estudio más particularizado, la verdad, porque nosotros estuvimos en Córdoba, por ejemplo, y Córdoba tiene un edificio de la justicia laboral exclusivo, tiene tribunales de gestión asociada, ellos tenían, creo que eran 11 tribunales, 33 jueces, sin cámara, porque era instancia única. Ahora están implementando, dividiendo los procedimientos e implementando, digamos, estos tribunales de gestión asociada, donde asocian en un mismo tribunal a 8 o 9 jueces y crean, creo que 5 juzgados de gestión asociada, con mucha oralidad y con mucha conciliación. Eso está dando resultados óptimos, pero bueno, con mucho más recursos de lo que tenemos nosotros. Que de hecho está en la ley, pero no lo tenemos en No la lo figura del tenemos. conciliador laboral. Exacto. Entonces, allí la verdad es que hay que ir viendo cómo gestionar los recursos adecuados para buscar este canal de respuesta que sea diferente, que dentro de una impronta diferente. En los ámbitos de familia, tenemos que ir midiendo las cargas de trabajo para ser más equitativos, porque nosotros en Rosario tenemos una situación de mucha cantidad de trabajo, Sí, claro. y en todos estos lugares también, y en otros lugares de la provincia la carga de trabajo es muy menor. Entonces hay que ir viendo cómo nosotros damos respuesta a esto, si es con la generación de nuevos jueces y ver cómo trabajamos la gestión asociada de esos jueces. Pero bueno, hay que buscar un nivel de respuesta junto con la creación de equipos interdisciplinarios que son, creo yo, fundamentales para optimizar el rendimiento y la calidad de la respuesta, que es uno de los desafíos. En la parte penal, estamos trabajando mucho en lo que es la generación de un nuevo sistema informático. En civil tenemos el CIFE, que lo tenemos ahí como tarea pendiente. Que se están ocupando, ya Daniel nos había dicho. Estamos muy enfrascados en sí, eso, sí. trabajándolo, obviamente, el sistema informático. Seguramente antes de fin de año vamos a tener una prueba de alguna impronta nueva con una incorporación de inteligencia artificial, que la vamos a ver si la podemos a prueba el año que viene. Y hoy nosotros tenemos el CIFE, que presta un servicio para el externo, para el abogado, un poquito mejor o bastante mejor que el que presta internamente. Ahora estamos trabajando con el servicio interno para ver si se logra mejorar eso, y si esto es óptimo, después lo trasladaremos al otro ámbito, con la idea de que si el CIFE es un sistema obsoleto, después con el tiempo cambiarlo. Pero bueno, los cambios del sistema también son muy críticos, porque hay que migrar todo y esa migración es muy compleja. ¿Qué es lo que estamos haciendo en penal? Empezamos cambiando el sistema informático. En penal, digamos, tenemos la ventaja de que el nuevo sistema ya llevó la impronta de oficina de gestión, de la oralidad, de colegio de jueces, que si a mí me preguntan, es lo más óptimo para tener, a nivel civil también, a nivel laboral también. Lo que pasa que estamos haciendo ahora una capacitación en oralidad civil, claro, y los capacitadores dicen, mira, lo que esté funcionando, déjalo por ahora. Claro. Porque en civil y comercial Claro. no estamos bien, entonces dediquémonos a lo que tenemos crisis, ¿no? La crisis la tenemos en otro sector, entonces uno trata de apuntalar esas otras áreas. Entonces en lo jurisdiccional tenemos toda esa dinámica con muchas pretensiones. Desde que estamos nosotros también se han propuesto varias modificaciones del proyecto de ley, porque van surgiendo cuestiones, por ejemplo, de distribución de cómo distribuimos la carga de trabajo en los camaristas. Creo que es otra cuestión que, bueno, se alertan todo de la situación, pero cuando uno empieza a pensar de que los camaristas tienen un trabajo totalmente asimétrico entre el camarista Rosario, el de Venado Tuerto, el de Santa Fe, dice, ¿por qué este tiene 5, este tiene 10 y aquel tiene 3? Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar, digitalizado todo, ¿por qué vos que estás en Rosario, vos que estás en Santa Fe y vos que estás en Reconquista, y entramos en un sorteo común de todos los casos y a cada uno le toca la misma cantidad de casos a nivel provincial? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno tiene que pensar, bueno, hay sistemas de optimización que hoy los sistemas nos permiten para mejorar mucho los estándares de trabajo, igualar los estándares de trabajo y evitar esta disparidad que puede existir. O incluso capaz que los perfiles de especialización también, ¿no? Porque eso va a ser uno de los puntos. Aún en ese ámbito global, sí, también. Pero bueno, por ahí, viste, hablan del territorio. Bueno, para mí, no. Bueno, pero estas son opiniones entiendo. donde tenemos que ver la optimización de recursos. Pero bueno, los cambios, yo siempre digo, los cambios generan
alerta de decir no, hasta que después cuando dice esto del cambio está buenísimo. Bueno, pasa por siempre ejemplo, así. esto que pasó con uno de los últimos anuncios de la creación del cuerpo oficial de peritos, lo primero que pensábamos muchos y muchas, y lo voy a reconocer, es si se convierte en lo que es el equipo interdisciplinario, que tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para tener una audiencia, morimos todos, vamos a tener aparte los abogados siempre, bueno, Jorge, te consta también hay que ver que los abogados también siempre estamos alerta de que queremos formar partes, digo por lo menos humildemente, ¿no? Queremos formar parte de estas modificaciones, porque todo lo que se decía en ciertos ámbitos no hay duda que tiene que ser pensado en la aplicación práctica, ¿viste? A veces tenemos, sobre todo en la legislativa, no me meto tanto en esta cuestión de política de manejo de recursos, de un poder, por supuesto que no, pero digo, a veces en lo legislativo se hacen normas cuando se quieren aplicar en la calle, no se piensa en la aplicabilidad práctica. Sí. Entonces tenemos esos problemas de que a veces no se dialogó con todos los ámbitos. No digo que después lo que se resuelva sea lo que vos querías, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es quizá escuchar más voces, porque para darle mejor rendimiento y optimizar ese recurso que vos mismo estás diciendo. O sea, yo creo que eso es un reclamo que siempre, bueno, un poco gremialista uno en ese sentido del ejercicio profesional hace, ¿no? Te consta y yo creo que vos también que has venido desde la creación del sistema de tu trabajo en el MPA y demás, te consta de la necesidad de la optimización de esos recursos. Creo que supera ampliamente las expectativas que teníamos puestas. Gracias a ustedes. Agradecidas por el tiempo. Colegas, nos vemos en la próxima entrega de Juris al Paso. Hoy Jorge Batilini nos acompaña. Te esperamos.